Buongiorno para Lovers, sé que nadie me lo había pedido, sé que nadie lo estaba esperando, sé que voy tardísimo, pero aquí empiezan las semanas de los tops. Como todos los años, ya sabéis, yo suelo hacer entre uno o tres tops de lo mejor del año. Repito, sé que estamos a mediados de febrero, que voy tardísimo, 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 pero bueno, igualmente lo quería hacer. Empezamos con uno que empecé el año pasado y que me parece interesante, que es el top de películas que he visto este año, pero que no son del 2023. Y empezamos con este top, como digo. A ver, en este no creo que haga tanta falta, pero bueno, lo de siempre, ¿vale? Cuando se hacen este tipo de cosas. Varias cosas importantes. La primera, ya sabéis qué opino yo del cine como experiencia personal, del cine como experiencia subjetiva. Lo que a mí me gusta, tipo de no gustarte, tenemos diferentes criterios, tenemos diferentes valores dentro de la teoría de valores y tenemos diferentes expectativas, experiencias y demás. Incluso yo esta misma lista, dentro de un estado de ánimo diferente, sería diferente. Como siempre, es mi opinión. Muchas de estas películas veréis que ya he hablado de ellas en algún momento u otro. Y yo creo que en este no haría falta más introducción. Ahora sí ya, empezamos con el top. Empezamos, va a ser un top 9 porque no he encontrado 10. Ha sido un año raro este, de decir. Veníamos de años muy buenos. Yo recuerdo 2019 como un gran año, con Parásitos, con Under the Silver Lake. Under the Silver Lake creo que es del 18, pero bueno. 2020, el año pasado, 2022 en este caso, año buenísimo. 2021 también, años con muchísimo terror, años con cine muy bueno. Y este año ha sido un poco mediocre, ya lo veréis. Me ha costado mucho, en parte por eso traigo estas listas tan tarde. Como siempre, lo de siempre, ¿eh? No lo he visto todo. En esta no es tan importante porque, repito, es lo que he visto yo que no es de este año. Pero, en definitiva, no han sido años especialmente buenos. Por eso, en parte, esta es un top 9. Y empezamos con la número 9. Para mí ha sido el remake de Evil Dead. Me vi el remake de Evil Dead 1, a raíz de la segunda parte de The Rise of Evil Dead, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Porque no lo había visto. A mí no es que sea la saga de Evil Dead, no es que sea mi saga favorita. Mi favorita es El Ejército de las Tinieblas, y aunque sí que me gusta Sam Raimi, es verdad que es un director que me agrada bastante, no le tengo un especial cariño a esta saga. Y en parte por eso no había visto el remake. Me habían dicho que el remake era muy bruto, me habían dicho que estaba muy bien, que era muy sangriento. Y es verdad, el remake la verdad es que me ha gustado mucho, mucho. Es una película que se va del original lo suficiente, pero tiene es lo que debería ser un buen remake, ¿no? Al final, cuando se hace un remake es o bien para aportar una visión nueva de un director, o bien para actualizar de alguna manera. En este caso hay suficientes homenajes a la original, pero se actualiza de otra manera, dándole un toquecito bastante bruta, porque es una película bastante bruta y un toque bastante gore, la verdad. Vamos con la número 8. También lo mismo. En este caso era una película que tenía pendiente, que la he visto a raíz de una segunda parte que ha salido este año. Siempre que hable de este año me refiero a 2023, ya lo sabéis. Y es Becky. Becky era una película que yo no le había dado. Me había pasado muy bajo radar y no le había dado demasiada importancia. No, no era una película que me llamara demasiado la atención. Sobre todo porque el Home Invasion no es que sea mi género favorito. Hay Home Invasions que me gustan mucho, pero tampoco era algo que me encantara. Además, el tropo de los nazis se me hacía un poquito pesado. La vi y bueno, en definitiva Becky me gustó. Es una especie de no sé cómo decirlo, es una especie de vuelta de tuerca extraña a Solo en Casa, evidentemente salvando las distancias. Es eso, no, un home invasion. En este caso tenemos a un grupo de nazis, como ya he dicho, que asaltan la casa de una adolescente chunga
y bastante dark, ¿no? Podríamos decir, un adolescente, muy adolescente, con una crisis bastante tocha con sus padres, con su padre y con su madrastra. Una película... yo sé que es una película que levanta controversia, hay gente que la ha acusado de ser un poco nazi incluso, de hacer el blanqueamiento del nazismo. Yo no lo comparto, pero bueno, es una película que levanta controversias, es una película que, bueno, se queda, yo creo que a mucha gente se le queda corta, hay gente que no le gusta lo suficiente, pero bueno, a mí es una película, la verdad, volvemos a lo mismo, tema de expectativas. Yo era una película que no esperaba gran cosa y la verdad es que me ha sorprendido. Número 7. Y esta a muchos os va a sorprender. Hace cosa de un año empecé en el podcast, no ves esta peli, no escuches este podcast si estáis en YouTube, una especie de especial, valga la redundancia, una especie de capítulos temáticos en los que seguía los peores Oscars de la historia, ¿no? Lo que la gente consideraba peores Oscars de la historia. Es verdad que se me hizo un poco duro hacerlo porque al final un Oscar malo suele ser una buena película. Simplemente las competidoras son mejores, o no es tan brillante como otras películas, ¿no? Pero en definitiva los Oscars malos, sobre todo Oscar a mejor película, suelen ser películas buenas, ¿no? Lo que pasa es que son controvertidas por el motivo que sea. Y número 7, Coda. Digo que probablemente a muchos os sorprenda porque es eso, ¿no? Está en No veas esta peli, está en el podcast de No veas esta peli, pero si habéis escuchado ese podcast ya veréis que dije que a mí Coda era una película que me gustó. Entiendo que gana el Oscar dentro de esta especie de movimiento que están haciendo los Oscars de... Bueno, el sistema, lo he explicado varias veces, ¿no? Por el sistema de puntuaciones. Películas que polarizan mucho se llevan muchos puntos, pero también se llevan pocos. O sea, se llevan 5 y ceros, la media se queda en poca cosa y al final películas que la gente no la tiene su primera opción, pero sí segunda o tercera, suelen ganar y por eso últimamente están ganando Feel Good Movies. Toda la vez en todas partes es otra historia, ¿no? Es un Oscar arriesgado, yo ya lo dije, tenéis varios shorts también que lo explico, que, bueno, y en la lista del año pasado lo puse lo mejor del año. Eso es otra historia, no estamos aquí para hablar de toda la vez en todas partes. Y de hecho Coda es una película que yo creo que si va a haber otra de la lista que hubiera luchado por entrar en lo mejor del año pasado si la hubiera visto en su momento. Coda, como digo, es una película que me ha sorprendido. Me ha sorprendido. Es una película con pocas sorpresas, es una película bastante predecible, es una feel good movie y como tal me ha hecho sentir feel good, ¿no? Me ha hecho sentir bien, es una película agradable, es una película bonita, que habla de... es un coming of age de una chica que tiene una serie de problemas familiares y, bueno, que es un poco el crecimiento personal de esa persona, ¿no? De esa niña. Una película bonita, una película amable, una película simpática y una película que, es lo que decía al principio, puede que me cogiera con un estado de ánimo, con un mood que se dice ahora, ¿no? Agradable. Puede que me cogiera en un estado de ánimo correcto para ver la película. Me esperaba algo peor, había sido muy criticado, sé que es un remake, no he visto la original, pero es una película en definitiva muy bonita, es una película que me ha gustado. Es difícil darle valores negativos a esta película, es verdad, entiendo que gana el Oscar, repito, porque si bien es una película que no me ha encantado, no me ha maravillado, no la voy a recordar toda la vida, tiene pocos valores negativos. Es una película, bueno, de 7, ¿no? Que está bien. Número 6. Vamos a ver. Qué pena que no me haya puesto la sudadera de Rocky para rodar esto, pero es que hace mucho calor. Yo no era un especial fan de la saga Rocky, la había visto, sobre todo, ya lo he dicho, lo he comentado algunas veces, había visto la 1 era una película que me gustaba mucho, había visto la 4, que sigue siendo de mis favoritas, pero bueno, tampoco era un gran fan de la película de Rocky, me las había visto, me gustaban, pero le puse a mi mujer Karate Kid, que sí que era muy fan, que sí que me las había visto, que sí que estaba viendo Cobra Kai, a raíz justamente de Cobra Kai, y le gustaron mucho y dije, vamos a probar otra
de esa época, de los 80, que también tenga un rollo así como deportivo y tal. Y nos vimos entero la saga Rocky. Y nos gustó mucho a los dos. De hecho, yo, por ejemplo, Rocky 3 no la había visto nunca y la vi por primera vez. Podría estar en la lista, pero bueno, creo que justo coincidió que no. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? A mí solo me quedaba Rocky 3 por ver de la saga Rocky, de la saga de con Rocky, digamos, como actor principal, y estaba Creed. A mí, Rocky 6, Rocky Balboa, es una película que me gustaba mucho. Consideraba un gran final para la saga. Ese Stallone ya mayor, ese Rocky ya mayor, dando su último combate con emotivo, con ese discurso súper emotivo, ¿no? De te levantas y vuelves a pelear y demás, que todo es lo que es la saga Rocky en sí. Me habían dicho que Creed estaba muy bien, pero yo no le tenía demasiado cariño al personaje de Apollo Creed, por lo que comento, ¿no? Yo no había visto Rocky 3, había visto Rocky 1, la 2 prácticamente no me acordaba de ella, sobre todo las que más había visto, las que más recordaban en la 1 y la 4, claro. En la 1 es un personaje antagónico y en la 4 no sé si hacer spoiler de Rocky 4, pero bueno, si lo habéis visto ya sabéis lo que pasa y no entro mucho más ahí. Y además, es que no hago spoilers, pero bueno, ya entendéis. Y el personaje Iván Drago es uno de mis personajes favoritos de la saga de Rocky, ¿no? Entonces es lo que digo, yo no le tenía un gran amor a Apollo Creed, pero el haber visto la saga entera me hizo cogérselo. ¿Dónde voy con todo esto? Que me estoy alargando mucho. Número 6, Creed. Una continuación excelente de la saga de Rocky. Una gran... es un poco lo que debe ser una secuela remake, ¿no? Una especie de... ¿Cómo se les llaman ahora? Recuela. Por un lado, inicia otra vez la historia con un personaje bastante similar, aunque antagónico, no antagónico, sino contrario, ¿no? Mientras que Rocky vive en la pobreza y asciende socialmente poco a poco peleando, el otro vive en la abundancia, pero tiene un alma de luchador, ¿no? Heredada de su padre, de Apolo, ¿no? Este Adonis Creed. Y se encuentra con Rocky y poco a poco va forjando su propia historia. Como digo, una actualización muy guay de la saga Rocky, una película que me ha gustado mucho. Las 3 de Creed me han gustado mucho. Las Creed 1 y 2 podrían estar aquí. La 3 ya hablaremos en otro vídeo de ella, porque ya os digo que va a estar en otro vídeo, no os digo posiciones ni nada, pero va a estar en otro vídeo. Ya si sois listos ya sabéis en cuál. Y en definitiva, un amor muy grande al personaje de Kid. Número 5. Del número 5 no me voy a alargar mucho porque ya veréis que pasa bastante en varias posiciones. Hay muchas de estas, de hecho, no hemos llegado aquí. A partir del número 5, que casi todas o muchas las he visto a raíz de un podcast, como pasaba con Coda, ¿no? La Chiesa. Como digo, tenéis un podcast, en el podcast que hablamos de Soavi, de Mal en Terror, hablo de ella, profundizo de ella, yo no la había visto. Soavi, ese genio, me ha gustado mucho. Ir al podcast si queréis más información. Número 4. Vamos con el número 4. Uno de mis grandes debes, yo lo reconozco, es el cine asiático. El cine, me estoy poniendo algo más al día en cine coreano, que me gusta y tengo ya directores que me gustan mucho, pero en general el cine asiático y sobre todo el cine asiático de terror yo reconozco que es uno de mis grandes debes. Me he visto poco J-Horror y he visto alguno, y ya si vamos a otros países del subcontinente asiático, mucho más. Número 4, Impetigore. Impetigore es una película que me habían recomendado bastante. Un saludo a Sir Belchi, que es la gran amante del cine indonesio, tailandés y demás. Es una película que me habían recomendado bastante y no la había visto hasta este año. Y me ha gustado mucho, me ha flipado. Me parece una gran película.
Yo sé que al principio adentrarte en el cine, sobre todo, lo que digo, ¿no? Tailandés, malayo, indonesio, de terror, el cine en general, pero el cine de terror sobre todo puede dar un poco de vértigo, porque al final es una cultura diferente y tienen otra forma de expresar las cosas, ¿no? Pero yo recomiendo que os acerquéis a Impetigore. Impetigore es una película muy guay, muchísimo. Es una película que me ha gustado mucho. Es una película que da miedo en ese sentido. Es una película bastante jodida y además mola mucho cómo cuenta las cosas, ¿no? Es lo que digo, al final yo creo que llega un momento, creo que esto lo decía mucho José Viruete, cuando hablaba de cine, del cine Bollywood. Eh, Llega un momento que más o menos tú ya del cine occidental, sobre todo americano, español, incluso italiano, conoces ya los tropos, conoces ya las maneras, pero acercarte a este tipo de cine, sobre todo las que son muy locas, es como ser un niño de nuevo y ver cine de nuevo, ¿no? Y ver cosas que nunca has visto, que para ellos son normales, pero para ti no, porque es otra forma de expresar las cosas. Y es un poco, salvando las distancias, Impetigore no es una película, es una película bastante accesible en ese sentido, es una película bastante occidental, entre comillas, en ese sentido, aunque cuenta cosas muy tradicionales de allí. Pero es una película que yo os recomiendo que os acerquéis a ella, es una película, la tenéis en varias plataformas y en definitiva yo creo que puede ser una buena puerta de acceso, una puerta de entrada a un cine asiático algo más elaborado y mi promesa es esa, que nos vamos a acercar más. Número 3. Uno de mis grandes debe. Repito, lo mismo que hablaba con la Chiesa. He hablado de ella en un podcast, no voy a dar mucho la tabarra. Ruber. Ya lo expliqué todo, lo que me pasaba a mi historia con Ruber, que Ruber la gente consideraba que era cine cutre y yo no, etcétera, etcétera. Lo dicho, era uno de mis grandes debes. Ya por fin me he visto Ruber. De general, Quentin Dupieux. No me había acercado mucho a su cine, ha sido mi primera película, no va a ser la última. Id al podcast donde hablamos de que, si no me equivoco, es Terror Vision y Ruber, de Mal en Terror, para ver lo que decimos sobre ella. Una gran película. Número 2. Número 2, El Clan. Ahora que se ha puesto de moda un poco... al momento de grabación de este vídeo está como de moda el rugby el rugby sudamericano por la Sociedad de la Nieve. Vamos con yo creo que la gran, junto con... Bueno, en definitiva el cine argentino es muy bueno. Yo sé que también me falta mucho, tengo muchos debes pendientes con el cine argentino y vamos con este Clan. El Clan es una película que habla de un momento de Argentina muy concreto. De hecho, esta en concreto me la vi porque me iba a ver Argentina en 1984, que ha sido una de las grandes películas de, si no me equivoco, de este año, del año anterior, o sea, 2022 o 2023, ahora me bailan un poco las cifras. Y antes de verla me vi El Clan, ¿no? El Clan habla de un momento muy concreto, aparte que está basado en hechos reales. De hecho, yo conocí el caso por un Crims, el podcast / programa de televisión de Carles Porta, que narraba este caso. Y comentaban, yo conocía esta película ya, sabía de su existencia, pero nunca la había visto, y una vez escuchado el capítulo de Crims, me acerqué a la película y en buena hora me acerqué a ella, ¿no? Un suceso concreto de la historia de Argentina, un momento muy chungo de la historia de Argentina, con esa gente, ¿no?, que se queda a caballo después de la dictadura militar, con una mano delante y una mano detrás, prácticamente, sin saber qué hacer, y que han conocido solo violencia, ¿no? Una película que creo que les llaman Los Desempleados, ahora no recuerdo el nombre exacto. En definitiva, no quiero hacer mucho spoiler, aunque yo me imagino que más o menos todos las conocéis. Una gran película, una gran película, al final un true crime, con el número 1 también es un true crime, curiosamente, un true crime hecho con mucho corazón y con mucha inteligencia, y seguramente una de las grandes películas de la historia de Argentina. Número 1,
no voy a andar mucho en ella. La noche del 12. Qué maravilla de película La noche del 12. Es la otra que decía que si lo hubiera visto a tiempo hubiera estado en la lista de lo mejor del año. No sé el número porque el año 2022 fue un año muy bueno, pero hubiera estado muy arriba, hubiera estado seguramente cuarta, quinta, pero al final tenemos toda la vez en todas partes, teníamos Asbestas, es que hubiera estado por ahí, ¿no? No voy a andar mucho en ella, repito, tenemos un podcast en el que hablamos de Maná en Terror, en el que hablamos de La noche del 12, True Crime, basado en hechos reales, película francesa que nos cuenta la historia de un asesinato que transcurre la noche del 12, donde matan a una chica, la queman viva, y nos cuentan cómo van las investigaciones y cómo afectan las investigaciones a la policía. Una maravilla de película, una película hecha con una inteligencia increíble, una película hecha con una sensibilidad increíble, llena de detalles, llena de cosas, muy feminista en cierto modo, que ahonda en muchas cosas en lo que es una investigación policial y en lo que es un asesinato, ¿no? Porque al final, yo sé, todos lo hacemos consumiendo True Crime, ya sea en podcast, ya sea en películas, en series, en documentales. Al final es normal que tendamos a hacer de esto un espectáculo, ¿no? Entonces, en ese momento es muy fácil separarse, ¿no? Ver como un observador. Y al final tendemos a eso, ¿no? A hacer que casos reales se conviertan en espectáculo. Más o menos morboso, no es esa es la crítica, pero es muy fácil ver eso, ¿no? Como un capítulo de un podcast, un capítulo de un documental, una serie, demás. Y aquí ahonda en momentos muy sensibles y muy puntuales que otras True Crimes no lo hacen. Porque la gracia de esta película, y aquí lo siento si hay spoilers, no es tanto no es un whodunit, no se busca resolver el asesinato, se busca ahondar en la psicología de los personajes y es lo que la hace tan especial, ¿no? Una película maravillosa. Es que es una película increíble. Escuchad el podcast, bueno, va full spoilers, pero bueno, es que yo creo que es una película que tampoco le sientan mal los spoilers, ¿no? En ese sentido, porque es lo que digo. No es un whodunit, no es saber quién es el asesino, sino que ahonda en otras cosas y de otras maneras. Es que es una maravilla de película, escuchad, vedla, la tenéis en Filmin si sois de España y en definitiva es una maravilla de película. Y hasta aquí la lista, la primera de lo mejor que he visto. Decidme si habéis visto estas películas. Evidentemente no si os falta alguna, porque es que al final es lo que he visto yo, es lo que comentaba, ¿no? Pero bueno, decidme si habéis visto algunas, si las conocíais, si no, y nos vemos en la próxima. Adiós.